Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Le damos las gracias a los docentes y residentes y estudiantes que están con nosotros, que nos acompañan en esta charla, simplemente pues para refrendar que el accidente cerebrovascular, en este caso el isquémico, debería ser una política de Estado por la gran cantidad de accidentes cerebrovasculares que se presentan al año en las urbes y también en la zona rural, pero se presenta más en las urbes por la acumulación de población y que produce no solamente una alta mortalidad, sino también morbilidad, que trae como consecuencia que pacientes que están en etapa productiva queden con secuelas y que afecta tanto a nuestro sistema de salud como a nuestro sistema pensional. Si nosotros actuáramos a tiempo, haciendo énfasis en el adagio ese que dice que el tiempo es cerebro y el cerebro es tiempo, podríamos salvarnos, pues a mí también me puede dar en cualquier momento, y no lo permita Dios a alguno de ustedes, salvarnos de una secuela de un ACV isquémico si lo tratamos dentro del tiempo estipulado. Adelante, doctor Bellido, queremos escuchar su disertación y cualquier duda, por favor, estoy a la orden, aquí estaré. Muchas gracias por su atención. Listo, doctor Almeida, muchas gracias por la introducción. Bueno, a todos me conocen, mi nombre es Javier Bello Rodríguez, residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tratamiento endovascular del ACV isquémico y el impacto que este tiene en esta patología. Entonces, para empezar la revisión, quise traer un corto caso clínico para mostrar, con la intención de mostrar el impacto, el significado que tiene la terapia endovascular hoy en día en el ACV, en el tratamiento del ACV isquémico. Este es un paciente de 56 años masculino que tiene un cuadro neurológico de 11 horas de evolución con alteración de la marcha y del habla. En el momento de su ingreso tenía un NICH de 12. En la segunda valoración que se le hace, que es a la hora, este NICH aumenta a 17. ¿Por qué? Porque ya presentaba más afasia, hemiplegia derecha y hemiatensión. En la tomografía logramos ver signos tempranos de isquemia en los núcleos semiovales izquierdos, como se observa aquí, y también a nivel gangliobasal y paraventricular izquierdo. Hoy en día, pues ya sabemos que el tratamiento intraarterial o médico únicamente muestra una efectividad dentro de las 6 horas de iniciado el cuadro neurológico. Es decir, este paciente no aplicaría para este tipo de manejo. Sin embargo, contamos con 2 ensayos clínicos muy fuertes que nos muestran la terapia endovascular como una alternativa para este tipo de pacientes. Obviamente traigo estos 2 porque son los más fuertes, son los que soportaron la terapia, la trombectomía mecánica como tratamiento en los pacientes con ACV isquémico. Pero hoy en día hay mucha bibliografía en este tema. Y empezamos con este ensayo que es el DAWN, el cual fue un ensayo aleatorizado que tomó pacientes con oclusión de grandes vasos, sobre todo hablando de los grandes vasos son la arteria carótida interna y la cerebral media proximal, con cuadro clínico entre 6 y 24 horas de evolución que tenían un mismatch, digo este término porque es un término que vamos a ver mucho en esta revisión, creo que significa disconcordancia, entre la gravedad del estado clínico y el volumen de infarto evaluado mediante imágenes de resonancia y secuencias por perfusión, difusión e inclusive con FLAIR. Estos pacientes fueron aleatorizados, asignados aleatoriamente a manejo clínico versus trombectomía y manejo médico. Tan fuerte fue el impacto de la trombectomía mecánica en este ensayo que tuvo que ser detenido prematuramente debido a que mostró
una ventaja terapéutica y pronóstica en los pacientes a los cuales se le hizo trombectomía mecánica, como tal cual lo muestro en esta tabla que estoy mostrando a continuación, donde vemos que los pacientes con trombectomía mecánica alcanzaban una escala de ranking menor de 2 o igual de 2 en un 49% frente a un 13% que corresponde a los pacientes que únicamente se le hizo manejo médico. Además, en estos dos grupos no hubo diferencias en tasas de hemorragia intracraneana. Y también tampoco hubo diferencias en cuanto a mortalidad a 90 días. El impacto más grande fue en la funcionalidad de estos pacientes. Y es así como el paciente, basado en estos ensayos, a este paciente que les mostré de introducción, se le hizo la resonancia magnética con las secuencias especiales, como son la difusión-perfusión y el FLAIR, donde logramos ver que hay una restricción a la difusión en el segmento paraventricular izquierdo y en los núcleos semiovales. Y también en el TOF, en el time of flying, vemos que hay una amputación a nivel de la cerebral media izquierda, su segmento M1. Una vez hacemos la difusión, la perfusión, vemos lo que hablaba del mismatch, que es un concepto que voy a explicar a posteriori para que se entienda con mejor claridad. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que en la difusión se logra ver bien el core isquémico, que es el que estoy mostrando acá. Y en la perfusión también lo estamos viendo. Esto habla cuando tenemos anormalidad compatible en ambas secuencias, tanto en difusión como en perfusión, estamos delimitando el core isquémico. Ahora bien, la anormalidad que se ve en la perfusión, como es lo que vemos alrededor, y no se ve en la difusión, la de la zona de penumbra, del área de penumbra, del área recuperable. Esto es el mismatch. Cuando el área de penumbra es mucho mayor que el core isquémico, estos pacientes se benefician de manejo con trombectomía mecánica. Y esto también se vio avalado en este estudio, en otro ensayo, que es el Diffuse 3, donde también este tipo de pacientes que tienen evolución de un stroke de 6 a 18 horas de evolución, mediante estas secuencias de imágenes y con este mismatch presente, podemos ofrecerle la trombectomía mecánica como una alternativa terapéutica y así conseguir impacto en su funcionalidad, como lo mostré con la escala de ranking. Y aquí aprovecho para explicar mejor el concepto del mismatch. Aquí tenemos la secuencia de difusión-perfusión. Como les dije, la normalidad coincidente entre ambas habla del core isquémico, o sea, del infarto, como se observa aquí. Aquí en la difusión vemos esta restricción a nivel paraventricular, que también se ve en esta señal, podemos decir, de vacío en la perfusión. Pero esto que vemos alrededor, que no se ve acá, habla de la zona de la zona de penumbra, perdón, que es lo recuperable, lo que podemos, el tejido cerebral que podemos recuperar en este tipo de pacientes. Y es por eso que se justifica realizar la trombectomía mecánica. Aquí tengo pues los criterios terapéuticos que estos dos estudios nos ofrecen en base al concepto inmunológico del mismatch. Aquí en el down y en el diffuse, pues colocan distintas formas de establecer el mismatch, pero básicamente el principio es si tenemos un mismatch superior al core isquémico. Acá en el down hacen un poco más de énfasis también en los grupos en pacientes según el grupo etario, si son mayores de 80 años o si son menores de 80 años. Relacionado con el niche, en este caso vemos que si un paciente mayor de 80 años con un niche mayor o igual a 10 y que tiene cualquier core isquémico, se puede beneficiar de este manejo, del manejo por trombectomía. Ahora bien, si tenemos pacientes menores de 80 años con niche mayores, en este caso con un niche mayor de 10 y un core isquémico menor de 31 mililitros de volumen, también se va a beneficiar.
y si tenemos este mismo paciente con un niche mucho mayor que va a obedecer a un volumen de core isquémico mayor, obviamente, también se podría beneficiar. Y al diffuse se hace más relación con el mismatch, donde ya hace la relación core isquémico y zona de penumbra, como aquí lo especifican en la columna. También a la secuencia de perfusión tenemos el FLAIR, que últimamente se viene estudiando en conjunto porque también nos puede nos puede ayudar en este tipo de pacientes. Es como en este esquema estoy mostrando arriba la difusión y el ADC, donde vemos que hay una restricción a nivel a nivel de la ínsula y del núcleo lenticular derecho, y vemos que en el FLAIR aún no hay ninguna imagen compatible con alteración de perfusión, mientras que en el TOF ya vemos una amputación del segmento M1 de la cebra derecho. Este paciente también se podría beneficiar de manejo con trombectomía, como se observa en este caso. Ya con la geografía vemos M1 amputado y post trombectomía vemos el llenado de la cerebral media derecha en este tipo de pacientes. Una vez realizado el análisis y hecha la introducción con el caso clínico previo, para introducirlos en el papel que juega hoy en día la trombectomía mecánica, es importante recordar de forma rápida las estrategias con las cuales contamos hoy para abordar a un paciente que esté cursando con un stroke. Es así como tenemos la escala de Niche, que tenemos que hacerla siempre que llegue un paciente con un stroke, y tenemos que hacer seguimiento. Esto es algo dinámico, evolutivo en estos pacientes. Recordar que la escala de Niche evalúa básicamente 11 parámetros que nos van a dar un total de 42 puntos. Entre mayor sea el puntaje, mayor va a ser la gravedad neurológica, la afectación neurológica de estos pacientes. Y tal cual como lo dice acá, se puntúa según el intervalo o el rango de puntuación que se dé. También hay que destacar que si el niche de un paciente disminuye 4 puntos, indica que ha tenido mejoría clínica. Ahora bien, cuando este empeora 5 puntos, podría hablar de que hay un empeoramiento y también es compatible con posible hemorragia. Los niche que son superiores a 22 puntos, que ya se hablaría de un niche mayor, un niche grave, tienen mucha posibilidad de presentar transformación hemorrágica. Y también tenemos que tener en cuenta la escala de ranking, que también es muy conocido por nosotros. ¿Qué voy a destacar con esta escala? Que dentro de los criterios para poder llevar a un paciente a trombectomía mecánica, la escala de ranking se tiene en cuenta, pero en el estado basal del paciente, es decir, pre-stroke, no cuando llega. Es decir, a posteriori vamos a revisar que entre los criterios para trombectomía, el paciente tiene que tener un ranking de 0 o 1 pre-stroke. Hago énfasis en esto último porque pacientes que ya tengan un ranking mayor de 2, igual o mayor de 2, realmente no clasificarían para la realización de trombectomía mecánica. A manera de dato de impacto, tenemos que en el mundo las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad a nivel mundial, siendo obviamente la cardiopatía isquémica la más preponderante. Pero fíjense que en el segundo lugar tenemos el stroke, incluso por encima de muchas patologías no traumáticas, lo cual habla del impacto que tiene esta enfermedad, como lo anotó el doctor Almeida al principio en su introducción. Y para hacerlo un poquito más íntimo, si comparamos el stroke con el SEA de mama, vamos a ver que en Estados Unidos, por 2 mujeres que mueren de SEA de mama, por una mujer que muere de SEA de mama, hay 2 que mueren por stroke. Y teniendo en cuenta que el SEA de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. Y también impacta el hecho de que cada 40 segundos fallece un norteamericano por stroke. Ahora, si nos venimos para nuestro país, donde no tenemos mucha epidemiología al respecto, pero hay algunos estudios que pueden hablar de esto, vamos a ver que en el 2016
había aproximadamente 207.158 muertes por causa no traumática. Y de esta cantidad de muertes, 14.228 fueron por ACV, hablando de una incidencia aproximada de un 88.9% por cada 100.000 habitantes. En nuestro departamento Bolívar se rescata la cifra de que hay aproximadamente 1.000 casos por año de ACV isquémico. Y esta imagen la traigo porque muestra cómo era nuestra relación o el impacto que tenía el ACV isquémico antes de estas terapias cuando nos llegaba un paciente a urgencias frente al médico. Era así de grande, es decir, el médico se quedaba pequeño, no tenía muchas herramientas para manejar el ACV isquémico antes de la era del tratamiento trombolítico y inclusive ahora con la trombectomía mecánica. Pero esto ha venido mejorando hasta el punto de que el día de hoy ya podemos verlo inclusive con mirada hacia abajo. ¿Y esto gracias a qué? A que se ha venido compartiendo una dinámica muy interesante e inclusiva para poder actuar de manera rápida frente a estos pacientes. Y es así como tenemos la sospecha que tenemos muchas formas para hacerlo a través del FAST, del ABC, entre otras. Las neuroimágenes, hoy contamos con muchas secuencias funcionales que nos pueden aportar datos tempranos para poder actuar. Asimismo, el análisis a través de las herramientas como el ranking, como el niche, entre otras, que nos permiten seleccionar a los pacientes adecuadamente para que estos se beneficien de X intervención. Y por último tenemos las intervenciones, con lo cual voy a enfatizar un poco más adelante. Y todo esto permite un mejor enfoque y mejores resultados en los pacientes con ACV isquémico. Esta imagen la traigo para hacer énfasis que entre más rápido se haga el diagnóstico, mucho mejor. Es decir, una vez el paciente se baje de la ambulancia, entre más rápido este vaya a la tomografía, no hablo de resonancia, pero por lo menos a la tomografía, mucho mejor va a ser el impacto del tratamiento si este es un paciente adecuado. Y es así como tenemos a la tomografía como el ideal, como la alternativa diagnóstica inmunológica ideal y más rápida para actuar frente a un paciente, porque nos permite diferenciar de manera rápida entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. Ahora bien, si a esto le sumamos las otras secuencias, como son el angiotac y la tacoperfusión, esto va a ser mucho mejor, como se observa la capacidad diagnóstica tan alta que tienen estas alternativas. E inclusive hay países, obviamente más desarrollados, donde el paciente ingresa directamente a un resonador para hacer secuencias de difusión-perfusión y demás para definir a estos pacientes. Y aquí la importancia de la tomografía, sobre todo para los estudiantes o internos que estén viendo la charla. Una vez el paciente llega, podemos diferenciar si tenemos infarto o hemorragia. Ya sabemos que frente a una hemorragia no podemos actuar como protocolo de ACV isquémico. Y fíjense las cifras. Si hablamos de general de ACV, de accidente cerebrovascular, en una quinta parte son mucho más frecuentes el ACV isquémico. Por ende, aquí radica la importancia de una simple tomografía simple en el servicio de urgencias. Y es muy importante porque a través de la tomografía podemos ver signos tempranos de ACV isquémico, tal cual como lo mencionan aquí. Tenemos la pérdida de reborde de insular, la pérdida de diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca, tenemos la hipotenuación del parénquima afectado, asimismo borramiento de los surcos, tenemos el signo de la cuerda que se ve a nivel del polígono de Willis con el contenido trombótico de la cerebral, de las carótidas y cerebral media. Pero ya siendo un poco más técnicos, tenemos a nuestra mano otra estrategia que es el ASPECT. Recordar que con el ASPECT nosotros también vamos a definir y a seleccionar a estos pacientes para poder llevarlos a trombectomía mecánica e inclusive a manejo con tratamiento intraarterial o intravenoso.
Entonces, ¿cómo funciona el ASPECT? En el ASPECT tenemos dos cortes principalmente, uno a nivel de los ganglios de la base y otro a nivel de las cavidades ventriculares. Vamos a definir 10 puntos, 7 puntos en el primer corte y 3 puntos en el segundo corte. Por cada punto alterado que yo identifique, alterado no quiere decir que ya tengamos la hipodensidad marcada que ya habla de infarto, no. Un simple borramiento de sustancia gris y sustancia blanca ya es positivo para una puntuación en el ASPECT. Entonces, por cada territorio que yo vea afectado, voy sumando un punto. Si tengo los 10 puntos, tenemos un ASPECT de 10 puntos. Entonces, ¿cuáles son los territorios que se definen en el primer corte? Como lo muestra la gráfica, de pronto para médicos generales y internos que estén presentes, tenemos la cabeza del núcleo caudado, tenemos la cápsula interna, el núcleo lenticular, todo el complejo ganglio de la base, tenemos la ínsula y tenemos el territorio anterior, medio y posterior de la cerebral media. Esto sería en el corte de ganglios de la base, y ya en el corte de los ventrículos laterales vamos a tener las otras 3 zonas, áreas anterior, medio y posterior de la cerebral media. Para tener en cuenta, si yo tengo un ASPECT mayor de 5 en resonancia magnética, eso más o menos me está reflejando que hay una afectación menor o igual a 100 mililitros de volumen infartado. Y también hay que tener en cuenta que para trombectomía mecánica, el ASPECT debe estar por encima de 6. Para manejo trombolítico, debe estar por encima de 7. Ahora bien, hoy en día hay estudios que están considerando hacer trombectomía mecánica, inclusive en pacientes con ASPECT menores, es decir, en menores o igual a 6. Obviamente, lo que se ha observado es que hay una mejoría clínica en estos pacientes a 90 días, pero también hay un aumento del sangrado. Inclusive hay estudios donde están haciendo trombectomía en pacientes con ASPECT de 0 a 4, pero sí se ha observado que hay mayor riesgo de sangrado. Pues todavía hoy en día, en la última guía de la AJA, manejamos todavía el punto de corte de 6. Aquí esta imagen para rescatar nuevamente la importancia que tiene la tomografía y sobre todo la angioTAC en estos pacientes. Aquí claramente se observa una amputación del segmento M1, M2 de la cerebral media izquierda. Y también, como lo había dicho al principio, rescatar nuevamente la importancia que tiene el FLAIR. Obviamente, no en todos los servicios contamos con secuencias de perfusión, más sí de difusión, más frecuente tener difusión ADC y FLAIR. Entonces, recordar, si tenemos alteración, restricción a la difusión en difusión y ADC y tenemos un FLAIR normal, esto está hablando aproximadamente de que ha transcurrido un tiempo menor o igual a 4.5 horas de evolución. Esto también es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo en esos pacientes que nos llegan a la urgencia y no tenemos claridad por la anamnesis del tiempo de evolución. Ya como el último apartado de la presentación, entramos a la parte de intervención. Los estudios hoy en día están claramente inclinados a que a los pacientes con ACV les va mucho mejor si se les realiza una intervención médica. Es decir, si un paciente me da con ACV y yo no le hago nada, simplemente manejo de soporte, líquidos, atorvastatina, aspirina, entre otras, estos pacientes no les va tan bien, a diferencia si le hago ya sea terapia antitrombolítica si tiene criterios, o inclusive mucho mejor si le hago trombectomía mecánica, sobre todo cuando se trata de pacientes con trombosis de vasos grandes. Recordar, arteria carótida interna, M1, M2 o el tronco vertebrovascular. Y como lo dijo el doctor Almeida al principio, el tiempo es oro. Dado que el cerebro tiene una alta tasa metabólica, por ende es ávido de oxígeno y también de otros metabolitos como son la glucosa. Tanto es así que únicamente el cerebro es dueño del 15% del gasto cardíaco. Ningún otro órgano en la economía del ser humano tiene estos requerimientos. Y lo antes descrito, también hay que tenerlo presente
y asociarlo a las comorbilidades propias del paciente, porque podemos tener infartos instaurados en distintos rasgos de tiempo, pudiendo ser inclusive irreversibles en menos de 10 minutos, como en otros pacientes puede ser mucho más, como en 60 minutos. Todo esto también depende de las comorbilidades del paciente. Una vez el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo de 20 mililitros por 100 miligramos de tejido por minuto, ya entramos en isquemia, en isquemia, en hipoperfusión, y es aquí donde el cerebro comienza a sufrir. Y la trombectomía mecánica juega un papel muy importante en el ACV isquémico porque el 46%, casi la mitad de estos del stroke, se debe a vasos grandes, carótida interna cerebral media, con segmento M1, M2 y el tronco vertebrobasilar. Es por eso que la trombectomía tiene gran impacto en el tratamiento del ACV isquémico. Aquí tengo las indicaciones para trombectomía mecánica, que ya más o menos las he venido revisando en el caso clínico y durante la intervención. La escala de ranking, como le dije, previa al ACV de 0 a 1. Grandes vasos afectados. Obviamente un paciente mayor de edad con un NICH mayor de 6. El NICH menor de 6 no se favorece ningún tipo de intervención médica invasiva con un aspect mayor o igual a 6. Y algo que es muy importante, la trombectomía no pelea con el tratamiento intraarterial o trombolítico, porque también puede ser intravenoso. Uno puede hacer los dos tratamientos. Es decir, un paciente puede ser llevado a tratamiento trombolítico y también se le puede hacer la trombectomía mecánica. Y esta es una imagen que debe quedar grabada en la retina de todos los que están viendo esta presentación. Y es que hoy en día en medicina no hay ninguna terapia que sea tan efectiva como lo es la trombectomía mecánica. No hay ninguna terapia que se le asemeje. Necesitamos 2.6 pacientes para tener un paciente con el tratamiento, con la meta terapéutica esperada. Esto no se le aproxima ni siquiera al manejo trombolítico del ACV y menos del infarto, que tienen números necesarios para tratar mucho mayores. Entonces, esto habla de la importancia de este tipo de terapia. Y estos buenos resultados que ha tenido la trombectomía mecánica, también hay que tener en cuenta que van asociados al tiempo que va pasando. Obviamente, el tiempo en el cerebro es oro. Por ende, por cada 30 minutos de retraso que tengamos en la realización en el manejo de un paciente de un ACV isquémico, vamos a tener una disminución en buenos resultados en un 12%. Los resultados en trombectomía mecánica se pueden medir a través de una escala que es la escala de TISI, que significa Thrombolysis in Cerebral Infarction, que es la que se encuentra acá arriba, que va de 0 a 3. El TISI que uno desea, como también se muestra aquí, es un TISI 2B y 3. ¿Y qué es un TISI 2B y 3? Es el paciente que una vez uno le hace la trombectomía mecánica, en el 3 tiene una reperfusión tisular completa y sin ningún retraso. ¿Cómo así retraso? Si lo comparamos con el 2B, vamos a ver que este paciente tiene una reperfusión completa, pero hay un enlentecimiento respecto a la arteria homologada contralateral. Ya los otros resultados que no tienen un impacto importante, como se observa en esta gráfica, vamos a ver que el 0 es que simplemente no hubo ningún tipo de reperfusión. Vamos a ver que en el 1 hay un flujo que es posterior a la oclusión, pero no hay reperfusión tisular. Y en el 2 vamos a ver que la reperfusión es parcial en menor de un 66%. Entonces, ¿qué es lo que quiere un terapeuta endovascular cuando hace este manejo? Tener un TC2 y obviamente un 3. Y ya entrando a la última etapa de la charla, y sabiendo el impacto que tiene la trombectomía mecánica en el ACV isquémico, es muy bueno revisar de manera rápida cómo llegamos hasta aquí. Y en este orden cronológico vemos que desde los 80
ya sabíamos que la reperfusión dentro del periodo de ventana mejoraba el pronóstico de estos pacientes. Y es cuando tuvimos esos estudios del PROACT que empezó con la fibrinolysis intraarterial. Ya a mediados de los 90 tenemos el PROACT 2, donde también donde entra en papel el Actilice, que hoy en día todavía sigue siendo el medicamento más importante en relación a la terapia intraarterial. Ya en el 2003 tenemos el estudio ECOS, donde se intentó lisar los trombos mediante la inserción de un catéter con ultrasonido. Obviamente eso no mostró resultados favorables, pero ya comenzó la intención de manejar el ácido isquémico de manera invasiva. Y ya más adelante, antes de 2010, tenemos el MERSI y el MultiMERSI, donde ya se usa el primer coil retrievers para el manejo de ácido isquémico, tal cual lo hacían se hacía en cardiología, presentando los primeros resultados. En el 2010 aparece el sistema Penumbra, que es el sistema de aspiración, que hoy en día también se usa mucho, se sigue usando mucho, y más adelante aparece el stent retriever, que también junto con el sistema Penumbra de aspiración son los que tienen más fuerza fuerza en cuanto a impacto y, perdón, en cuanto a impacto en el tratamiento endovascular del ácido isquémico. Y vamos, como lo mostré en la línea de tiempo en el 2014, vamos a tener un estudio muy importante que es el Mr. Clean, que fue un estudio, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico. Aquí se tomaron, esto se realizó en los Países Bajos, se tomaron pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo, con oclusión de grandes vasos, de manera aleatorizada, fueron expuestos al mejor manejo médico, y el otro grupo se trató con terapia, con trombectomía mecánica con stent retrievers dentro de 6 horas. Y obviamente el resultado fue muy avasallador a favor de la trombectomía mecánica en comparación con el tratamiento solo. Y también, y esto se viene viendo, se ve avalado en el 2018 con las guías de la AJA, donde la trombectomía mecánica junto al sistema Penumbra tiene un nivel de evidencia 1A. Esto es, pues, le traes este esquema sin ningún tipo de intención de interés ni nada relacionado, simplemente para que vean cómo es el stent retrievers. Aquí también se logra ver la estructura de estos. Hay muchos disponibles en el mercado con diferentes celdas, diferentes trenzados, pero todos con la misma intención, y es atrapar y extraer el trombo una vez desplegado el stent en la zona de trombosis, tal cual como se ve aquí. Personalmente, cuando vi casos de trombectomía mecánica, sentí la misma sensación que puede tener, que puede experimentar cuando uno saca un tumor en bloque y el paciente con buenos resultados. Tal cual, esa fue la sensación, esa es la sensación que yo sentí cuando vi mis primeros casos de trombectomía mecánica. El hecho de ver cómo viene todo el trombo y después de verificado cómo hay un llenado completo del territorio que antes estaba infartado, es muy interesante, es muy impactante. Y ya para terminar, tenemos la balanza. ¿Qué es mejor? ¿Usar sistema de aspiración o usar el stent retrievers? Hoy en día, ambos tienen igual impacto en el tratamiento del ácido isquémico. Ninguno es superior al otro. Por ende, es decisión del terapeuta endovascular definir qué tipo de manejo usar según su experiencia. Y inclusive ninguno ellos no son excluyentes. Yo puedo usar, yo puedo desplegar un stent y al mismo tiempo, mediante un catéter de acceso distal, hacer aspiración del trombo. Y ya para ideas para llevar a la casa, importante, selección de paciente. Recordar que son pacientes, obviamente menores de edad, con un ranking pre-stroke muy bueno, con un niche mayor o igual a 6, con un aspect mayor de 6, que tengan trombosis de grandes vasos. Y obviamente, si son de pequeños vasos, todavía los sistemas no tienen este tipo de
de alcance distal y aún, y no tanto por eso, sino porque como dije durante la charla, casi el 50% del stroke está dado por grandes vasos, que son los que realmente repercuten en la funcionalidad del paciente, inclusive en términos de mortalidad. El tiempo, obviamente, queda claro que la cohorte de 6 horas ya no es un impedimento. Se necesita contar con centros imagenológicos que tengan este tipo de secuencias, de alternativas de secuencias para poder acceder a la trombectomía mecánica. Entonces es importante tener esto. Y esto va asociado a las imágenes multimodales. Si tenemos resonancias con secuencias de difusión-perfusión, ADC, FLAIR, podemos llevar a cabo una trombectomía mecánica en un paciente seleccionado adecuadamente. La recanalización, recordando nuevamente el TISI, estamos buscando que sean recanalizaciones completas, que sea un TISI-3, o por lo menos que haya una buena reperfusión con un leve enlentecimiento en comparación con el vaso contralateral sano, con el fin de tener adecuada impacto en sobrevida y en funcionalidad en el paciente en cuestión. El método a usar, como lo dije, ya queda a decisión del cirujano. Si es por stent retrievers o si es por aspiración, ya ambos tienen igual evidencia para ser usados. Y entre las complicaciones, el hecho de no alcanzar una adecuada reperfusión puede ser una complicación, aunque eso no, como tal, no es complicación, eso hace parte de los riesgos del tratamiento. También tenemos que tener en cuenta el síndrome post-reperfusión, que puede terminar o ya sea en un sangrado o en la cascada inflamatoria que conocemos, amplificada por los retratos de oxígeno en este contexto. Y ya para terminar, como última diapositiva, destacar que a partir de 2021, del año pasado, el día 15 de mayo, es decir, el día de ayer, se catalogó como el Día Mundial de la Trombectomía en ACV isquémico. Esta iniciativa fue tomada por la Sociedad Americana de Neurología Vascular e Intervencionista con dos fines. Uno, concientizar al público en general sobre la asistencia a este tipo de terapias y la importancia de identificar el ACV isquémico a tiempo para poder acceder a ello. Y dos, también influir en el personal médico para que tengan conocimiento de la aplicabilidad de la trombectomía y el impacto que tienen los pacientes con ACV isquémico, stroke. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bellido. Excelente exposición, traída de una manera muy didáctica para que todos lo pudiéramos entender. Lo felicito. De mi parte, solamente algunas cositas que, digamos, agregar como para redondear. Uno es que el tiempo de las 4 horas y media, que es la parte de la trombolisis de tipo farmacológico, está dado porque es el tiempo que dura aproximadamente que se nos daña la barrera hematoencefálica. Y por lo tanto, si ya tiene más de 4 horas y media y nosotros ponemos un fibrinolítico, lo que vamos es a transformar un ACV isquémico en un ACV hemorrágico. Lo otro es que ya las 6 horas ya no se tiene como el tiempo límite. Más bien, si tenemos, como dijo el doctor Bellido, si tenemos nosotros una resonancia magnética con difusión-perfusión, es de acuerdo al mismatch lo que nos va a determinar si el paciente se va a beneficiar o no de que le hagamos una recanalización de la arteria dañada. Con respecto a los accidentes cerebrovasculares de fosa posterior, como tienen una mortalidad tan alta, a diferencia de los de circulación anterior, que también Doctora Leida, no te escuchamos por lo menos a mí se me fue la señal, no sé los demás, pero ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. Acá se escuchaba claro. Me escucho. Ok. No se les fue. Sí, comentándoles que el stroke de fosa posterior
por la alta mortalidad que tiene y porque tenemos menos riesgo de reperfusión, podemos tener prácticamente tiempo libre para tratarlo. No importa en el momento que el paciente llegue, puede tener 24, 48 horas, pero si tenemos un tronco basilar ocluido, por favor destapémoslo porque igualmente el paciente va a tener una alta morbimortalidad. Entonces, eso con respecto a los tiempos. Con respecto al tratamiento, el doctor habló muy claro, la parte farmacológica, la parte de aspiración. En nuestras latitudes, el penumbra sale bastante costoso, excelente. Entonces nosotros hemos hecho digamos, una adaptación, que por eso se llama ADAPT, y es que vamos a subir los, los, los sistemas intermedios hasta donde está el trombo y lo aspiramos con una simple jeringa de 50 centímetros cúbicos, teniendo un seguro para que haga un vacío. Y con eso logramos sacar el trombo. Y cuando necesitamos lo combinamos. Entonces la combinación de los dos se llama Solumbra, porque el stent se llama Soliter, el más utilizado, y Penumbra, o se llama Soladap. Pero bueno, del resto, felicitaciones, Doc. Podemos utilizar los catéteres balón para hacer para que la sangre no se nos lleve el trombo una vez que lo vengamos trayendo, que lo rompamos. En fin, hay muchas técnicas que se pueden utilizar y que cuando ustedes roten con nosotros o cuando quieran venir, con mucho gusto les mostraremos las diferentes maniobras que podemos utilizar para tratar de abrir. A veces no somos capaces y nos sentimos muy frustrados, pero como decía el doctor Bellido, por cada 2.6 pacientes logramos traer un paciente de vuelta a la normalidad. Entonces creo que vale la pena intentarlo. Lástima que muchas veces llegan tarde y por eso comenzaba mi introducción diciendo que esto debe ser una política de Estado, en donde el paciente sepa a dónde tiene que ir y no que lo lleven al puesto de salud, después lo llevan y cuando ya quiere llegar a un centro que es un cohorte, un centro de especialidad en unidad de stroke, ya llega demasiado tarde y llega infartado y ya no podemos hacerle nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud, algún otro comentario. Pues me parece, doctor Almeida, ¿me escuchas? Sí, por supuesto, doctora Pina. No, me parece interesantísimo, de verdad. Pues he manejado algunas cosas, pero todavía seguimos teniendo una visión negativa muchas veces de las isquemias y esto es una luz que para muchos ha significado, de verdad, tener unas posibilidades de vida y de calidad de vida. Yo le hago una pregunta, doctor Almeida. Básicamente, aún ¿cuánto tiempo has tenido de pronto un paciente? Porque uno de pronto dice, ya llegó muy comprometido, lleva cuántas horas, y bueno, y a veces la resonancia mientras se la hace, ya sabes todas las dificultades que tiene uno. Y la pelea con la GPS, que es otro sufrir para nosotros. Entonces, ¿cuánto ha sido el tiempo de pronto en tu experiencia, hasta cuánto has logrado rescatar pacientes? Porque, bueno, listo, cuando a veces el NISMAS no lo tienes, pero de pronto en la experiencia has logrado más de 24 horas lograr recuperar pacientes, o a pesar de que de pronto mientras todo ese trámite se va dando, has logrado tener buenos resultados en estos casos. Excelente su pregunta, doctora. Me permite aclarar que vamos a tener mejores resultados en la medida en que el paciente sea más joven y ojalá su trombo sea de origen cardiológico. Eso nos va a permitir que ese trombo por lo general sea un trombo rojo, no un trombo blanco. El trombo plaquetario es más difícil de extraer porque es más duro que el trombo rojo, que es un trombo que se produce casi siempre en el corazón o por factores procoagulantes. Va a ser un trombo que es a distancia y que es un trombo más fácilmente extraíble. Una vez tuvimos acá, estaban en una reunión, es anecdótico, pero es importante porque me acuerdo de esa paciente, estaba en una reunión de personas con minusvalía en el centro de convenciones y una de ellas joven
pero con un problema cardíaco de base, además de que no podía caminar, hizo durante la exposición que estaba teniendo, ella estaba de expositora, estimulando a los demás a que se podía seguir adelante, hizo un ACV isquémico y nos las trajeron. De pronto pensaron que era una glicemia y se demoraron, y cuando nos las trajeron habían pasado más de 12 horas, pero una niña de 24 años que sabíamos que muy probablemente era de origen cardiogénico, que el TAC no mostraba grandes cambios, porque si el TAC ya te muestra muchos cambios, es mejor no proceder. Si ya la sustancia gris está herneada sobre la blanca, es mejor no proceder porque vamos a hacer más daño que beneficio. Pero en esta niña nos llamó la atención porque debía tener circulación colateral a través de la leptomeningia y logramos recuperarla totalmente y se fue para Bogotá a hacer rehabilitación, pero posteriormente supimos que se había rehabilitado hasta donde estaba, ¿no? Porque tenía un estado basal que no era óptimo totalmente, pero sí se recuperó hasta donde estaba, o sea, se recuperó totalmente. Entonces eso es importante, no es el mismo un paciente mayor de 80 años con mucha comorbilidad, que tiene más de 24 horas, que se despertó y que no sabemos el tiempo, aunque no tengamos resonancia, a veces preferimos ser un poco más conservador, principalmente si no es de grandes vasos. Si le hacemos la angiografía o el angiotac y vemos que, como decía el doctor Bellido, es de carótida interna o es de cerebral media, que son las dos que más se afectan, por lo general nos arriesgamos y tratamos de sacar. Ok, gracias, doctor. No, con mucho gusto, doctora. Muy amable, ¿eh? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, damos por finalizado este seminario. Felicitaciones nuevamente, doctor Bellido, doctora Piña, gracias por acompañarnos, compañeros residentes, compañeros. El doctor Santiago tiene una inquietud, doctor, disculpe. Por favor, adelante, doctor Santiago. Profe, qué pena, una pregunta pequeña. Yo estaba revisando el estudio SELECT, toma isquemias bastante grandes, más de 70 cc, incluso pues han estudiado de 100 cc. ¿Cómo les ha ido a ustedes en su experiencia, teniendo en cuenta pues los pocos estudios que hay al respecto? Sí, doc, entre más alto sea el aspecto, entre más infarto muestre el TAC, vamos a tener una menor tasa de éxito. En estos casos, una de las cosas que más influyen en la sobrevida y que nos produzca menor secuela neurológica, y por eso hay que estudiarlo bien, no hay estudio que te lo diagnostique, sino solamente la angiografía, porque es un estudio dinámico en el cual tú vas a ver si la cerebral anterior, por ejemplo, le está dando circulación colateral a la cerebral media, y si la cerebral posterior le está dando a la arteria angular. Tú sabes que con esas imágenes, a pesar de que tengas una zona que puede ser edema, por eso lo que hablaba Javier, de que debiéramos delimitar qué es el core isquémico, el core de infarto, o sea, la zona de infarto propiamente dicha, y la zona de penumbra, que es una zona recuperable, sería importantísimo. Entonces, pero a veces vemos y la mayor parte podría ser edema. Si tenemos circulación colateral, si logramos sacar ese trombo, hoy en día también se están utilizando algunas terapias hiperbáricas en las cuales le damos oxígeno a muy altas dosis, se mete al paciente en cámara hiperbárica. Todo esto está en una fase de experimentación en Alemania y estamos esperando que estamos esperando que nos lleguen los resultados, pero todo esto nos está dando algunos reportes, algunas respuestas que más tarde les podremos dar. Pero entre más grande, para responder su pregunta, entre más grande es el infarto, menor es la posibilidad de que tengamos un éxito total y mayor la posibilidad de que haya mortalidad o secuelas permanentes. Muchas gracias, profe. Y con respecto
contraindicaciones absolutas, como por ejemplo el antecedente de un ACV hemorrágico, eh, pues eso ya se está, digamos así, evaluando, ¿no? ¿Cómo les ha ido en la implementación de esas contraindicaciones relativas? Porque es que, por ejemplo, queda uno como no, si ya tuvo un sangrado, queda como marcado para toda la vida, que no se puede hacer ni trombolisis o no se puede llevar a ciertos procedimientos. Entonces, no sé si ya se está de pronto usted viendo que se están aplicando excepciones a esas reglas. Sí, si el paciente ha tenido una cirugía mayor, llámese neurológica, o ante todo las cirugías de corazón abierto, las cirugías cardíacas torácicas, antes de 3 semanas se prefiere no utilizar la trombolisis de tipo farmacológico, pero tú puedes utilizar la trombolisis de tipo mecánica. ¿Por qué? Porque de pronto vas a este ACV hemorrágico, el paciente va a tener todavía, no ha consolidado totalmente la zona de su daño y puede volver a ser un accidente cerebrovascular hemorrágico en la misma zona. Entonces, antes de 3 semanas y se acepta de cirugía cardíaca o torácica o de cirugía de neuro, bien sea drenaje de un hematoma subdural agudo, crónico, lo ideal es no colocar fibrinolisis farmacológica, pero sí lo puedes hacer mecánicamente. Si ha pasado más tiempo, ya tú colocarás en una balanza. Pero en este caso es que dejo que el paciente se me vaya entre las manos por no utilizar una técnica o tengo otra que me pueda servir. Entonces ya es individualizar cada caso. Pero en general 3 semanas. 3 semanas en que el paciente no haya sido intervenido de una cirugía mayor y tú le podrás hacer inclusive la parte de trombolisis farmacológica si lo necesitas. Si tienes alguna duda, pues evítala. Y lo que haces es que te metes directamente a aspirar el trombo o a sacarlo con un stent retriever. Muchísimas gracias, profe. Muy amable. Con mucho gusto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más dudas, más inquietudes, más aportes, porque ustedes lo que nos hacen es aportes a nosotros, inclusive con sus preguntas nos están estimulando a que nosotros mismos leamos, tengamos que ir a leer y bueno, damos por terminada este seminario. Felicitaciones nuevamente, doctor Javier, y muchas gracias, como le decía la doctora Piña, por acompañarnos, a los compañeros residentes y a los compañeros de pregrado también. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, doctor. Buenas Cordialmente noches. invitados a la Buenas noches. charla de mañana de mantenimiento del donante. No es una charla propia del servicio, pero estamos haciendo un acompañamiento y difusión. Muchas